Vamos a continuar ahora con que me permitan presentarle, por favor, al maestro Antonio Muñoz Torres, ¿sí?, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, coordinador del área de bioética en estudios de licenciatura, ¿sí?, es profesor de la asignatura de bioética y en un afán de sintetizar esto es responsable de los módulos de metodología científica, profesor de bioética clínica también, de laboratorio, y actualmente es licenciado en biología, tiene la maestría de bioética en la Universidad Anáhuac, Facultad de Bioética, y tiene el doctorado en bioética por la misma Universidad Anáhuac, Facultad de Bioética. Tal vez sean los datos relevantes para su presentación en este ingreso para la Academia Nacional Mexicana de Bioética, y su tema a presentar va a ser algunos riesgos éticos de la biotecnología. También un tema muy interesante, y procedo a cederle el micrófono para escucharlo atentamente. Muchas gracias. Bueno, agradezco encomiablemente la presentación que ha hecho la doctora Caballero y les agradezco mucho su presencia aquí. Les vamos a platicar en esta ponencia acerca de algo que está en boga, ¿no? La biotecnología, sus aplicaciones y la relación estrecha que va a tener con la fundamentación de los valores, la precaución y la responsabilidad, ¿sí? Es innegable que en la actualidad las transformaciones técnico-científicas, ¿sí?, han sido muchas, son vertiginosas y nos han dado una visión contemporánea del mundo y del hombre que no teníamos hace 100 años o 200, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que este contexto pues requiere una reflexión profunda, ¿sí?, porque está planteando una condición ética específica en torno a muchos aspectos de la vida en general y de la humana en particular, especialmente la visión antropológica. La biotecnología puede ser definida de múltiples maneras y básicamente lo que vamos a explicar aquí es que es un conjunto que se da mediante los avances científicos, las capacidades técnicas que se tienen de acción y la aplicación misma de estos dos primeros conjuntos. En la actualidad, la biotecnología en realidad ha formado una amalgama entre la ciencia y la técnica que se retroalimenta, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que prácticamente por un mecanismo de feedback, de retroalimentación. La ciencia genera conocimientos que permiten a la técnica generar herramientas que a su vez utilizará la ciencia para acercarse más a la realidad concreta que va a estudiar, a la realidad particular específica que es de su interés. La biotecnología ha unido a la ciencia pura y a la ciencia aplicada en un mismo conjunto, ¿sí? Actualmente esto es lo que la sociedad percibe, esto es lo que la sociedad en su conjunto ve, evalúa, y por lo tanto pues es necesario valorarla. La biotecnología entonces como tal, desde esta perspectiva que estoy platicando y con estos antecedentes, en realidad pues podría ser entendida como una biotecnociencia, en donde la generación inmediata de los conceptos, la generación de nuevos conocimientos va irremediablemente de la mano de la aplicación inmediata, ¿sí? En el contexto social, la biotecnología, que es un conjunto muy grande, generalmente ha sido reducida y la percepción de las personas recae en la ingeniería genética y en la tecnología del DNA recombinante, que es lo más popular. Cuando uno habla de biotecnología, lo primero que va a decir cualquier persona es terapia génica, o alimentos transgénicos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, que estas dos primeras premisas, pues es lo que la gente en general percibe. Pero se ha abierto una tercera puerta que es interesante. No solamente podemos modificar genéticamente a un organismo, no solamente podemos tratar o pretendemos curar aquellas enfermedades que dependan de nuestro genoma, sino que actualmente hay una puerta abierta
que es interesante y es atractiva para cierto sector de la comunidad científica y cierto sector de la sociedad, conocido como enhancement o potenciamiento de las capacidades naturales normales. ¿Sí? Está abierta esta posibilidad en la actualidad. Vamos a ver entonces que la biotecnología ha ido pasando por diferentes etapas. Cuando nosotros comprendimos que podíamos sembrar, estábamos hablando de una bioprototécnica propiamente dicho, en donde fue evidente la domesticación de especies y aparentemente no hubo una serie de efectos secundarios muy grandes. No hubo unas consecuencias, unas implicaciones hacia el sistema ecológico o hacia los individuos o hacia la sociedad en un aspecto negativo. Vaya, simplemente le dábamos la posibilidad y le dábamos ciertas preferencias a aquellas especies que eran benéficas para nosotros. Dábamos las mejores condiciones. A las otras especies simplemente dejábamos que siguieran su curso natural y no les prestábamos demasiada atención. Después conocimos cuáles eran los procedimientos, conocimos cuáles eran los mecanismos que gobernaban estas capacidades de crecimiento y pasamos a algo que se denomina una alteración de los mecanismos homeostásicos en la biotecnología. Aquí integramos ya a una interferencia biocientífica específicamente de los procesos y empezamos a ver una serie de efectos indeseables para los cuales aparentemente no teníamos una consideración previa. Por poner un ejemplo, la encefalopatía espongiforme bovina, conocida como el mal de las vacas locas, que tiene una derivación que es muy peculiar. Se han hecho estudios al respecto para entender por qué los bovinos desarrollaron esta patología y ha habido una serie de intentos para explicar esta circunstancia específica en la que encontramos que forzamos a un sistema a hacer algo para lo que no está capacitado. Ejemplo, ¿qué les dimos de comer a las vacas? Proteínas de origen animal. Cuando la evolución de este tipo de mamíferos los ha hecho herbívoros y sus sistemas homeostáticos están diseñados para comer vegetales, están diseñados para degradar fibra y específicamente celulosa. Nosotros les damos productos animales con proteínas que van a ser difícilmente digeridas por los animales y que van a presentar en algún momento un rechazo por un desequilibrio de esta homeostasis. Empezamos a ver que había que tener cuidado con la forma en que manipulábamos y la forma en la que queríamos dirigir los procesos. Y después brincamos a un último punto que es la transgenia, en donde después del descubrimiento del DNA, después del descubrimiento de las enzimas de restricción, el nacimiento del DNA recombinante y la ingeniería genética, aparecieron en la década de los 60 los organismos transgénicos, ¿sí? Y también vimos la posibilidad de modificar genéticamente a los mismos organismos. Esto, en la actualidad, nos ha dado un panorama de incertidumbre, ¿sí? Si bien perseguimos unos fines que pueden ser loables, nos encontramos muy lejos de saber cuáles van a ser los resultados reales de estas modificaciones biotecnológicas que hacemos. Al respecto, hay una situación que es muy importante y muy interesante. Cuando entramos al área de la biotecnología en el campo de la transgenesis o de la modificación genética, nos vamos a encontrar con un suceso pues, paradigmático en la década de los 70, que es conocida como la Convención de Asilomar. La Convención de Asilomar se da en una isla en el sur de California, ¿sí? Es convocada por el premio Nobel James Watson y es convocada con una finalidad muy simple: saber qué estamos haciendo y saber si estamos capacitados para amortiguar los efectos negativos indeseables de todos los organismos transgénicos que estábamos produciendo y que íbamos a liberar y estábamos liberando al ambiente sin conocer las consecuencias. Se generan una serie de protocolos interesantes para empezar a reglamentar la transgenesia, el fin, el manejo y la eliminación de estos organismos que de manera natural no existirían, los estamos haciendo nosotros. Vemos entonces que con la ingeniería genética el ser humano va a tener una preeminencia sobre especies unicelulares, todos los microorganismos, especies vegetales y infinidad de especies animales. Esto siguió avanzando, siguió un curso, a tal suerte que en la actualidad el ser humano
curiosamente, va a tener preeminencia y posibilidad de realizar estas actividades en especies inferiores sobre sí mismo. Esto, irremediablemente, va a llevar cambios antropológicos que habrá que estudiar, ¿sí? Y también habrá que ver cuáles son sus impactos y habrá que realizar un análisis bioético al respecto. Tenemos la posibilidad técnica, tenemos la capacidad, ¿sí? El problema es, ¿eso está bien? ¿Sí? El uso práctico de la ingeniería genética, pues nos ha llevado a esta posibilidad concreta que es sobre la que me voy a enfocar, la reprogramación. La reprogramación del genoma de un individuo, y específicamente de un ser humano, pues va a tener dos objetivos principales. El primero puede ser la predicción de algo que pueda presentar y obviamente tener un fin preventivo mediante las herramientas diseñadas específicamente para ello. Pero por otra parte, puede tener un objetivo que no tenga que ver ni con la predicción ni con la cura, sino que tenga que ver con el perfeccionamiento mielorativo, ¿de acuerdo? Este perfeccionamiento mielorativo, pues bueno, es algo que llama la atención. En la actualidad hay una concepción general en las nuevas generaciones, vamos a decirlo. Se da por supuesto que todas las capacidades de perfeccionamiento que poseemos hoy surgieron como un subproducto inesperado de un progreso biomédico. Entonces es un concepto que va permeando, que no ha sido debidamente analizado, ¿sí? Que no ha sido debidamente detallado. Y la revolución genética vino para curar la enfermedad, por decirlo de alguna manera, pero se quedó para darnos una tentación con el horizonte de optimizar nuestro rendimiento y diseñar, por ejemplo, a nuestros hijos con sus capacidades o sus cualidades y perfeccionar nuestra naturaleza biológica. En resumen, la libertad humana no encadenada a lo naturalmente dado es una posibilidad que se abre con la ingeniería genética, con la reprogramación específica. Esto para cualquier persona es un atractivo embriagador. Y ponemos la foto de Prometeo encadenado, ¿de acuerdo? Es un sueño, el sueño prometeico, estamos a punto de conseguirlo, ¿no? Estamos muy cerca, diríamos, desde el punto de vista de la técnica. Surge también entonces una ética del perfeccionamiento, ¿no? Que está fundamentada en la voluntad continua de mejora de nuestras capacidades, más allá de nuestra dotación natural, es decir, como la disposición a la maximización de lo propiamente humano. Este entorno de gran incertidumbre, pues se da por la siguiente razón. Cuando yo tengo la certeza de algo, quiere decir que si afirmo o niego algo es porque es. Cuando tengo duda, es porque no tengo la capacidad de afirmar o de negar una realidad. Esta incertidumbre, pues bueno, radica en una contraposición de los beneficios esperados, algunos alcanzados, contra los riesgos difícilmente ponderables. No sabemos cómo medirlos, no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿sí? Podríamos afirmar, sí, que la vida se puede convertir en un gran experimento, específicamente la vida humana, con apuestas y riesgos que cada vez son más altos, va subiendo la tasa, ¿de acuerdo? Y que la libertad del hombre, preñada de peligros en este contexto, puede llevar tanto al éxito como a la catástrofe. ¿Qué actitud tomar? Esa es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? El papel de la bioética, pues obviamente debe ser un papel de una reflexión racional que nos permita que, en un primer momento, describir y esclarecer adecuadamente el hecho. No nos vamos a quedar únicamente en la posibilidad técnica, ni nos vamos a quedar únicamente en las posibilidades de éxito o en los potenciales fracasos. Tenemos que ser capaces de hacer una descripción, ¿sí?, para esclarecer. Y una vez que entendamos esto, en un contexto que es múltiple, ¿sí?, antropológicamente adecuado, articulado, social, legal, política, económicamente, establecer normas sabias y prudentes que nos permitan proponer decisiones específicas en torno a la libertad que yo tengo para actuar. El análisis racional de los hechos y del proceso biotecnológico, pues bueno, puede ser una visión sobre los posibles beneficios o sobre su potencial amenaza. Esto quedaría muy reducido únicamente
a la ponderación de riesgos contra beneficios. La pregunta es, si estos avances o estos potenciales daños van a recaer sobre cada uno de nosotros, sobre los sujetos individuales y colectivamente hablando, es indispensable dar un significado antropológico de esta realidad concreta. No nos podemos quedar únicamente en un principio de proporcionalidad. Hay que ver cuál es la trascendencia de esto, cuál va a ser la visión del hombre, cuál va a ser el papel, qué va a pasar con la libertad, qué va a pasar con la naturaleza y la esencia. ¿Sí? Habrá que reflexionar en torno a todo ello para hacer, entonces, un uso de principios como la precaución y la responsabilidad. El primero no va a incluir una evaluación negativa como en algún aspecto se ha pensado de la tecnociencia, ni tampoco restringe la investigación de facto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a exigir una clara conciencia de la responsabilidad en todas y cada una de las fases del proceso tecnocientífico. ¿Sí? Estamos involucrando entonces una articulación entre la precaución, la responsabilidad y el científico como sujeto moral. Para una filosofía moral, la cuestión de la precaución es inseparable de este encuentro entre las teorías de la ética de la responsabilidad del filósofo alemán Hans Jonas y la teoría lógica Fuzzy de Lofty-Azadeh, que estudia cómo responder específicamente en contextos de ambigüedad. Parte del principio, según el cual esta responsabilidad no corresponde ejercer únicamente ante las consecuencias que pueden ser irreparables de los actos, es que demanda una actitud activa de anticipación y una concepción del progreso como algo que no solo incumbe a la tecnología, sino que incumbe al conjunto de todas las relaciones humanas. En este contexto tendría una significación antropológica real y una articulación con la persona que va a ser sujeto del éxito o de las consecuencias. El principio de precaución es útil ¿para qué? En un primer momento fue útil a nivel global. Actualmente, pues para proteger que la investigación biotecnológica pondere el riesgo y el beneficio desde el protocolo. Y a diferencia de la responsabilidad, no es una tutela, sino es una garantía que gestiona activamente el riesgo del progreso. Diríamos, sin temor a equivocarnos desde esta perspectiva, que en el contexto actual, la adecuada interpretación del principio de la precaución y de la responsabilidad consecuente debe ser la garantía indispensable para el respeto de la dignidad a la persona humana. ¿Sí? Un imperativo que no puede quedar fuera cuando yo le voy a utilizar para potenciar o cuando yo le voy a manipular con unos fines que pueden ser ajenos a él. ¿Sí? Finalmente, vamos a ver que es posible ver a la ingeniería genética como la máxima expresión de nuestro deseo de vernos en la cima del mundo, de dominar la naturaleza. Con estas herramientas nos encontramos ahora en un contexto específico, la evolución la podemos dirigir nosotros. No tendríamos por qué depender de los mecanismos de adaptación natural, ¿sí? Pero esta visión amenaza con suprimir nuestra apreciación de la vida como un don. Y no necesariamente es un argumento de carácter religioso, La vida se nos dio por procesos secuenciales de causa y efecto, ¿sí? Y con dejarnos sin nada que afirmar a contemplar más allá de nuestra propia libertad. Por más que uno no suponga ningún daño para el nuevo ser, en el caso de un embrión, para su autonomía, la potenciación de lo sano, la planificación genética, pueden ser rechazables porque manifiestan y promueven una actitud hacia el mundo. Una actitud de control y dominio que no reconoce el carácter de don de las capacidades y logros humanos y olvida que la libertad consiste en cierto sentido en una negociación permanente con lo percibido. Nos estamos actualizando y nos potencializamos en la medida de nuestras capacidades naturales en relación a que este mundo también está inacabado y es imperfecto. Y que esa capacidad y esa plasticidad que tenemos es lo que nos permite ser mejores e ir avanzando en romper los límites de manera natural. Muchas gracias.